Siempre pienso en él como el gran estafador estadounidense, como alguien que cambiaba el mundo según sus propias imágenes, como alguien que llevaba varios disfraces a la vez, igual que Mark Twain, igual que Melville. Es el hombre que pasea en su renovado Lincoln Continental, del que había quitado el retrovisor porque decía, yo nunca miro atrás. Frank Lloyd Wright, El arte de construir, segunda parte. En 1929, Frank Lloyd Wright tenía 62 años y su larga y turbulenta carrera parecía haber llegado a su fin. Los clientes adinerados ya no llamaban a la puerta de su estudio. Los arquitectos jóvenes le consideraban una vieja gloria y su vida privada continuaba llena de escándalos. Pero en Taliesin, el magnífico hogar que se había construido en Spring Green, Wisconsin, se negaba tenazmente a admitir su derrota. No vale la pena ser arquitecto si tus edificios no se construyen. Es muy diferente a la música. Un hombre puede componer una sinfonía y pasar 100 años sin que nadie la interprete, pero cuando se escucha, el mundo queda maravillado. Pero los grandes proyectos y la gran cantidad de planos que dibuja un arquitecto, si nadie los construye, acaban convirtiéndose en polvo. No interesan. Nadie los construirá después de su muerte. Por eso Frank deseaba ardientemente verlos realizados. Siempre le llamábamos señor Wright. Todos le llamaban señor Wright. Y cuando la señora Wright se refería a él, ella decía, el señor Wright dice esto o aquello. No decía Frank dice tal o cual cosa. Había muy pocas personas en su entorno que le llamasen Frank. Después de más de 20 años de desavenencias familiares, por fin Frank Lloyd Wright se había asentado. Su tercera esposa, Olgivana, una seguidora del maestro espiritual ruso Gurdjieff, era una mujer recta, disciplinada. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban, la fe en su marido nunca decayó. Era una mujer encantadora y de una extraordinaria inteligencia. Y yo creo que ella era una de las pocas personas que podían discutir con Wright, estar a su misma altura y ser aceptada por él como un igual, de una forma que mi abuela nunca llegó a conseguir. Para mantener vivos su nombre y sus ideas, y para atraer nuevos clientes, ella instó a su esposo a leer y a escribir. Al principio, artículos sobre arquitectura y después una extensa autobiografía. Yo creo que su autobiografía fue algo que contribuyó enormemente al resurgir de Wright, vendiéndose a sí mismo al público. Él se describía como un gran arquitecto, como un gran hombre, como la persona que podía entender a la humanidad, que podía entender el paisaje, todas sus necesidades. Y cuando leía su autobiografía, conseguía convencerte de que era la persona idónea para diseñar tu casa. Fue muy hábil construyendo su propia leyenda. Uno de los grandes trabajos que hizo Frank Lloyd Wright fue crear la historia de la vida de Frank Lloyd Wright. Hay que tener en cuenta que, además de ser arquitecto, poseía una extraordinaria inteligencia creativa y una mente brillante y artística. En 1932, para poder pagar sus deudas, Olgivana le sugirió que emprendieran un programa de aprendizaje, la Hermandad de Taliesin, tomando como modelo las enseñanzas de Gurdjieff. Atraería estudiantes entusiastas y admirados por su figura, que abonarían 650 euros al año cada uno para vivir y trabajar al lado del gran hombre. Los Wright esperaban que Taliesin se convirtiera en una comunidad totalmente autosuficiente. A todos los alumnos se les exigía que dedicaran como mínimo 4 horas diarias para realizar tareas domésticas.
Hay que tener en cuenta que él inició la hermandad, un tipo de enseñanza que nunca se había impartido antes y que había ideado él. De repente se encontró con que había 30 personas con las que no había contado. Él solía decir, no hay nada que yo odie más que un buen dibujante. Y él pensaba así porque un dibujante profesional siempre ponía objeciones y se quejaba de esto o aquello. Todos los jóvenes estaban entusiasmados. Allí nadie decía, oh, así no se puede hacer. No, no es posible. O, no, señor Wright, así no funcionará. No, nada de eso. Todos decían, es magnífico. Todos ellos creían que Wright era un genio y que el hecho de vivir diariamente en contacto directo con aquel genio les convertiría en triunfadores. Se vivía una atmósfera de excitación intelectual que nunca he visto en ninguna otra institución, que era realmente incomparable. Los aprendices empezaban a trabajar en cuanto Wright decidía construir un nuevo edificio o remodelar alguna de las viejas dependencias de su desmoronada finca. Los críticos decían que en su escuela no se impartía una instrucción formal, que Taliesin era una plantación moderna donde los estudiantes eran poco menos que esclavos y satisfacían todas las necesidades de su amo. Pero Wright insistía, aprendían trabajando. La auténtica experiencia era estar en su presencia. Verle respirar ya era suficiente. Yo creo que eso es algo normal en todos los grandes hombres. No enseñan de manera formal, solo tienen que estar allí. Ellos se sentían felices por estar en su presencia, eran afortunados por oír el sonido de su voz, por oír sus prédicas, por disparatadas que algunas de ellas pudieran ser. Era muy importante ayudar en la cocina. Era muy importante el trabajo de limpieza y barrer. Era importante realizar el trabajo de la granja. Era importante que te dedicaras a componer música y actuar y leer poesía los sábados por la noche. Todo eso era importante para mi abuelo, tanto como trabajar en la mesa de dibujo. Trabajaban diariamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y todos lo hacían de buen grado. Yo creo que Wright tenía una idea muy particular de lo que debía de ser el estilo de vida de una comunidad, que nunca dejó traslucir. Creo que realmente no le gustaba vivir de la forma sencilla que se vive en una granja y que se cansó de gestionarla. Él quería ser el jefe de una empresa, y lo fue. Tenía cientos de metros cuadrados, tenía toda clase de gente que trabajaba en la finca. Todos tenían sus propias habitaciones bonitas y confortables. Su hija también tenía sus propias dependencias. Decidieron que sus comidas debían ser especiales, un poco por encima de las demás. Les gustaba reunirse para oír música la noche de los sábados, y todo eso les colocaba en una posición ligeramente más elevada que los demás. Disfrutaban con esas cosas. Olgivanna lo supervisaba todo. Ella planeaba los menús, escogía la música que se oiría en los talleres a través de los altavoces exteriores. Incluso escogía los calcetines que llevarían los alumnos. Ella fue totalmente esencial para la creación de la hermandad, porque ella era la encargada de las relaciones humanas dentro de la hermandad. Mi abuelo no era muy dado a relacionarse con la gente. Yo creo que él estaba metido de lleno en la arquitectura y ese era su cometido. Pero ella estaba completamente entregada a ellos. Olgivanna también controlaba la vida privada de algunos de los alumnos, decidiendo qué asuntos sexuales podían permitirse, concertando matrimonios y negociando divorcios. La señora Wright era una mujer difícil. Era muy dura con las mujeres, muy dura. Y era la reina suprema.
Una alumna recuerda que la señora Wright era la abeja reina que mataba a cualquiera que no le fuese útil. Tanto mi abuelo como mi abuela inspiraban miedo a la vez que amor y admiración. Las consecuencias que tenía el hecho de desagradar a cualquiera de los dos era el exilio en la oscuridad. Taliesin no era una escuela convencional donde la graduación es motivo de felicitaciones. Cuando te graduabas volvías al exilio. Era uno de los peores aspectos de Taliesin, creo yo, que cuando te ibas nadie te bendecía. Era porque habías fracasado. Wright quería ser el jefe. Wright creó una situación en Taliesin donde él era el cacique rodeado por sus seguidores, rodeado por su ejército. Y se veía a sí mismo como un ejército en estado de sitio. El resto del mundo estaba equivocado. El resto del mundo no les entendía. Ellos estaban en el buen camino. El maestro siempre tenía razón. No era una situación civilizada, era heroica. Taliesin bullía de actividad, pero para el mundo exterior, a sus 62 años, Wright estaba acabado. Hasta la siguiente generación no se le consideró un revolucionario. Ahora, el foco de atención estaba en Europa, en los arquitectos radicales del estilo internacional. Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe. Al final de la Primera Guerra Mundial, habían empezado a diseñar lo que ellos veían como una nueva e industrializada arquitectura que intentaba servir las necesidades de la clase obrera. Como muchos otros arquitectos, habían estado influenciados por la sencillez y la apertura del estilo Prairie de Wright. Pero ahora habían cambiado. Yo pienso que lo que intentaban hacer los modernistas, la escuela internacional, era principalmente crear una auténtica arquitectura de masas. Una arquitectura que serviría a la gente en el más amplio sentido y con ello crearían un espacio que expresaría lo que iba a ser el siglo XX, una época democrática y una experiencia para todo el mundo. Vieron que el mundo iba a cambiar en todos los aspectos y se lanzaron. Adoptaron nuevas tecnologías y todo lo que ello simbolizaba. Dejarían de utilizar madera y piedra, que veían como materiales pasados de moda. Utilizaban mucho más vidrio, mucho más metal. Los modernos edificios europeos parecían flotar. Se sostenían sobre delgadas columnas. Estábamos en el siglo XX y nos sentíamos muy orgullosos de ello. Con el siglo XX empezó la gran nueva era de las máquinas del sistema industrial. Todos creíamos en las máquinas. Pero él no lo veía así. Él era un hombre que creía principalmente en el trabajo. Él utilizaba las manos del hombre para colocar una piedra encima de otra. Nosotros no le consideramos como un arquitecto equiparable a Le Corbusier y a Mies, porque él era diferente. No era un arquitecto convencional. Por su parte, Wright no aceptaba nada del modernismo, porque decía que el hecho de que la gente viviera ahora en la era de las máquinas no significaba que sus casas tuvieran que parecer máquinas. Los edificios modernos eran cajas de cartón, decía, mecánicas, amaneradas, artificiales, sin alma. Es uno de los impulsos del modernismo en los que, en mi opinión, Wright no quiso participar. Él no veía la arquitectura como algo físico. Para Wright es algo espiritual y la forma de construir un edificio es la que le confiere esa alma. Te llega al corazón de una forma profunda. Te llega muy dentro. Él siempre intentó demostrar que solo él conocía la naturaleza, que solo él sabía construir, y decía que nosotros éramos un montón de arquitectos teóricos que solo jugábamos con superficies planas, y estaba cerca de la verdad, aunque por supuesto a nosotros no nos resultara agradable oírlo. En 1932, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una exposición de estilo internacional, y se invitó a Wright para que colaborara con uno de sus diseños. Y uno de los conservadores, un joven crítico de arquitectura llamado Philip Johnson, sugirió sarcásticamente que probablemente Wright estaría ya medio muerto.
Yo cometí ese terrible error diciendo que Frank Lloyd Wright había sido el gran arquitecto del siglo XIX. Y por supuesto, mis palabras se interpretaron como el insulto que significaban. Su frustración y el resentimiento por su propio eclipse y el creciente éxito del estilo internacional continuaron enconándose hasta el extremo de que si una mosca se acercaba demasiado a su mesa de dibujo, antes de aplastarla con el matamoscas, la bautizaba con el nombre de Miss Gropius Corbusier. Llegó un momento en que empezó a ver claramente que ya no se le consideraba la mente más avanzada de la arquitectura, que esos jóvenes europeos estaban haciendo cosas que no se le habían ocurrido a él y que no había sido capaz de incorporar esas ideas a sus obras. Fue algo fantástico, aceptó el desafío y renovó completamente sus conceptos. Uno de los primeros alumnos de Wright había sido Edgar Kaufman, hijo del acaudalado propietario de un almacén de Pittsburgh. A él no le interesaba demasiado la arquitectura, pero su padre estaba fascinado por Frank Lloyd Wright. Y en 1934 le pidió que diseñara una casa de retiro para su familia cerca de una bonita cascada situada en un pequeño arroyo llamado Bear Run al oeste de Pensilvania. Wright visitó el lugar. Hizo que sus alumnos dibujaran unos elaborados planos que mostraban la ubicación de cada piedra y de cada árbol, y no hizo nada durante 3 meses. A él no le gustaba dibujar hasta que sabía que iba a dibujar. Y de vez en cuando le preguntábamos, «Señor Wright, ¿va usted a hacer algo?» Y él decía, «Sí», y se marchaba. Y de repente un día recibió una llamada del señor Kaufman. Kaufman estaba en Milwaukee, a unas horas de camino de Taliesin. El señor Wright dijo, «Hola, EJ, ¿cómo está usted? Venga, le estamos esperando». Y colgó. Milwaukee está a 225 kilómetros, a 3 horas de camino, y no había dibujado ni una sola línea. Kaufman, el cliente, estaba de camino. Se sentó y empezó a dibujar. Y dibujó un plano, el plano de la primera planta. Empezó a relacionarlo todo. Iba a tener un puente para poder cruzar la cascada. Indicaba exactamente dónde estaba la cascada. Y dibujó la segunda planta y siguió señalando dónde estarían los balcones. Y dijo, pondremos un puente que cruce. Así que EJ y Lillian, ella se llamaba así, podrán salir y entrar en las habitaciones de la casa y hacer un picnic en esta terraza. Añadió, en el piso de arriba estará la habitación del chico. Entonces dibujó lo que nosotros llamamos una sección del edificio, que es la forma de señalar las alturas. Y dibujaba y dibujaba, y Bob y yo íbamos dándole los lápices. Los rompía, coloreaba, borraba, los tiraba y volvía a empezar. Y cuando alguien entraba en la sala de dibujo, te volvías y decías, «Shh». No te movías. La gente sabía que cuando el señor Wright trabajaba no se podía entrar en la sala de dibujo. Empezó a dibujar un último piso. Toda la casa tenía una gran altura. Todo el diseño era realmente grande. Normalmente dibujamos a una escala en la que todo parece grande, pero aquella vez no. Es que iba a ser grande. Y dibujó los árboles y sabía dónde estaba cada árbol, dónde estaba cada piedra. Y ya lo tenía todo hecho, y entonces la secretaria del señor Wright entró y le dijo, «Señor Wright, el señor Kaufman acaba de llegar». Él dijo, «Hágale pasar». Y el señor Wright se levantó, se dirigió hacia el señor Kaufman, le dio la mano y le dijo, «Bienvenido, EJ, le estábamos esperando». Wright llamó a su edificación la Casa de la Cascada. Se convirtió en la casa más moderna del mundo. Y la había diseñado en menos de 3 horas. Wright le preguntó a su cliente, ¿dónde acostumbra usted a pasar el tiempo cuando está en su finca? Y él le dijo, nos gusta hacer un picnic en esta roca. Y entonces, ¿qué hizo? Construyó la casa sobre aquella roca y se quedaron para siempre sin su espacio para el picnic. Aquella roca apenas se ve. Tienes que bajar al arroyo y los bichos te comen vivo. Pero levantas la vista y ves la obra maestra del señor Wright. Y realmente lo es.
La casa de la cascada es, entre otras cosas, una hermosa respuesta al sitio en la que se levanta. En vez de estar situada en un claro, sobre un terreno llano cubierto de hierba, sale de una roca. Está anclada a la roca. Cuando estás dentro de la casa, ves que por detrás está sujeta a la roca, pero la fachada anterior está justamente sobre la cascada, y el agua corre bajo tus pies. Tienes la impresión de que estás en peligro, porque de hecho te sientes suspendido en el vacío, que debes moverte con cuidado. El agua cae continuamente bajo tus pies, dando una sensación de desasosiego. Es una casa extraordinaria. Esos planos flotantes sobre la cascada, su dramática estructura, su espacio dramático y la increíble serenidad que confiere. Es una composición. Es una intrincada y perfecta composición en la que estamos invitados a caminar. Y si te llamas Kaufman, vivir. Es como si él hubiera dicho, bien, europeos, ¿queréis hacer las cosas de esta forma? Pues yo os enseñaré cómo se hacen. Y entonces recoge algunas de sus ideas, las integra en sus propias ideas y realiza algo brillante y hermoso, como nadie ha hecho jamás. Él intentó demostrarnos a todos que aunque odiaba y siempre odió los tejados llanos, como se puede comprobar, sabía hacerlos. Vamos a hacer uno de esos tejados planos. Voy a demostrárselo. Y lo hizo. Quiero decir que aunque la casa tiene 50 o 60 habitaciones, porque es muy grande, parece alta cuando solo tiene 2,45 metros. No me pregunte cómo, pero lo hizo. La gran arquitectura, como cualquier otro tipo de arte, a la larga te lleva a un lugar en que las palabras no la expresan. Y la Casa de la Cascada lo hace de la misma forma que lo hace la Catedral de Chartres. Es una experiencia que se te mete dentro y la sientes, y no puedes expresarlo. Toda mi vida me he dedicado a tratar con la arquitectura y las palabras. Pero hay algo que no soy capaz de expresar completamente cuando hablo de la Casa de la Cascada. Recuerdo la primera vez que vi la Casa de la Cascada. Fui dando un largo paseo, la observé desde abajo y sentí deseos de cantar. Solo con mirarla deseabas empezar a cantar alguna canción o hacer alguna cosa. Realmente no podías decir nada. Fue algo extraordinario. La novena sinfonía de Beethoven es la culminación de sus 9 sinfonías. Y es la más fuerte, la mejor coordinada, y por supuesto él introduce el coro en el mismo momento que llega al final, al punto final. Yo pienso a menudo que el edificio Johnson Wax fue su novena sinfonía. En 1936, Wright consiguió un nuevo cliente. Era Herbert Johnson, presidente de la próspera firma Johnson Wax Company of Racine de Wisconsin, que buscaba a alguien para que le construyera un nuevo edificio de oficinas. Era el primero de una gran cantidad de encargos que Wright conseguiría en los años siguientes. Él estaba jubilado. Toda la energía que había reprimido, recuerda Wright, la empleé en la realización de aquellos planos. Las ideas acudían rápidamente y las plasmaba en el papel. Sería un gran edificio y quería crear un ambiente alegre para los empleados. Wright y sus alumnos trabajaron sin descanso durante 10 días para terminar los planos. Entonces su ayudante, Edgar Tafel,
Fue con él a Racine para hacer la presentación de los bocetos del edificio Johnson Wax. Wright salió del coche y yo le seguía con los planos. Y entonces se detuvo, se volvió hacia mí y dijo, dame los planos. Se los puso bajo el brazo y dijo, un arquitecto debe llevar sus planos, y nos fuimos. Y el señor Wright habló como un predicador, como no le había oído hablar jamás. Estuvo hablando durante 1 hora y media. Ustedes van a trabajar en un templo, van a trabajar en un lugar en el que les gustará estar. Y cuando terminó, todo el mundo se quedó callado. No había nada que preguntar. Consiguió el contrato. Wright quería construir el edificio Johnson Wax en las afueras de Racine, que él consideraba un lugar inadecuado. Herbert Johnson no lo aceptó. No quería salir de la ciudad, que siempre había sido su compañía. Como Wright insistía, Olgivanna le dijo, hazlo como ellos quieran, Frank, o perderás el trabajo. Finalmente, Wright cedió en parte. La compañía permanecería en su ciudad, pero el edificio no tendría ventanas. Wright quería incorporar 2 innovaciones al edificio Johnson Wax. Tubos especiales de cristal Pyrex para las luces del techo que tendrían que fabricarse expresamente, y el cielo raso se sostendría mediante columnas huecas y reforzadas asombrosamente estrechas. Todo ello suponía emplear mucho más tiempo y dinero del que Herbert Johnson tenía pensado. Al principio, Frank Lloyd Wright trabajaba para mí, dijo. El coste fue ascendiendo y entonces trabajamos juntos. Finalmente, acabé trabajando para él. Las columnas dieron algunos problemas. Los inspectores del Estado insistían en que no era posible que sustentaran el peso que suponía el diseño de Wright. Sintiéndose insultado, el arquitecto insistió en demostrarlo públicamente. Wright aumentó 10 veces el peso que soportaría la columna y solo entonces falló. Mi edificio preferido de Wright es el gran edificio de oficinas de la Johnson Wax de Racine. Lo que él hizo era algo no visto en ningún otro edificio del mundo. En el mundo de los negocios hay muchas oficinas, ¿no? Deben tener ciertas medidas, deben tener ventanas al exterior, y así son la mayoría de ellos, tienen un ascensor. Este es el programa americano normal. Constrúyame un edificio de oficinas. ¿Y qué hizo él? Construyó un palacio, construyó una iglesia. Construyó algo grande. Quizás hoy siga siendo el mejor espacio de los Estados Unidos. Aún lo es. En esa sala las columnas parecen lirios que se levantan desde el suelo y se abren en el techo. Sus tallos son graciosos y maravillosos y se abren sustentando el piso superior. Son flores circulares, unas junto a las otras, pero que no se tocan. Y de ahí sale la luz. La luz brilla entre ellas con un brillo uniforme y parece que están bajo el agua perfectamente repartidas. Yo creo que nunca mencionó las luces en nuestras conversaciones. Él hablaba de lo orgulloso que estaba de la estructura de hormigón. Pero eso no es nada. Cualquiera puede construir con hormigón. Llamas a alguien por teléfono y le dices, necesito que me hagas unas columnas en forma de lirio. Pero el genio sabía el efecto que producirían las luces y que con los lirios crearían una imagen única. Wright decía que a él le gustaría poder trabajar en el claro de un pinar, al aire libre e iluminado por la luz del sol.
No, yo creo que es la clase de lugar que tiene una tranquilidad y una exuberancia especiales, con un ambiente realmente encantador. Para mí eso es arquitectura y lo máximo en arquitectura. Crear un espacio en el que te encuentres como en un lugar de culto, sin ningún ajetreo. Sientes la maravillosa sensación de que estás en el espacio. Herbert Johnson quedó tan satisfecho con su edificio que le pidió a Wright que le diseñara una casa. Ser alumno de Frank Lloyd Wright era muy emocionante, e igualmente lo era ser cliente suyo, porque una vez tras otra ponía a su cliente al borde de un ataque de nervios, porque los costes siempre se excedían. Todo parecía ir mal, nunca tenía los planos a punto, nada era tal como se creía que iba a ser en principio. Pero adoraban estar en presencia de Frank, una vez y otra vez y otra vez. Era obviamente el suceso más importante en la vida de muchos de sus clientes, como Edgar Kaufman, como Herbert Johnson y muchos otros. El mayor suceso de sus vidas era su relación con Frank Lloyd Wright. Nunca se enfadaban con él, siempre volvían a él. Era el episodio más emocionante de sus vidas, que les hacía sentir las más grandes satisfacciones que nadie había sido capaz de hacerles sentir. La Casa de la Cascada, las casas Usonian, el edificio Johnson Wax. A los 70 años, la carrera de Wright había vuelto a renacer. Fue el protagonista de una exposición especial en el Fórum de Arquitectura. El Museo de Arte Moderno, que le había humillado solo unos años antes, quería dedicar ahora una muestra exclusiva a la obra de Frank Lloyd Wright. Volvía a estar en la cumbre. Al finalizar la guerra, la economía estaba en auge y la demanda de nuevos edificios fue mayor que nunca. Frank Lloyd Wright tenía casi 80 años y estaba a punto de entrar en la época más productiva de su vida. Durante los próximos 15 años, Wright y su hermandad volvieron a dibujar bocetos y planos para más de 350 edificios. Algunos no llegaron a construirse, algunos no se terminaron hasta después de su muerte, pero todos fueron provocativos y controvertidos, y todos tenían el sello inconfundible de Frank Lloyd Wright. Diseñó una casa de reuniones para la iglesia unitaria en la casa de su niñez, en Madison, cuya forma, dijo, estaba inspirada en las manos unidas en oración. Una estación de servicio en Cloquet, Minnesota. 2 puentes colgantes gemelos en Pittsburgh. Una planta eléctrica en San Mateo, California, cuyas resplandecientes luces iluminaban el cielo nocturno. Una sinagoga en Filadelfia y una iglesia griega ortodoxa en Wisconsin. Un enorme centro cultural para construir en Bagdad, en medio del río Tigris. Un rascacielos para Chicago de 1.600 metros de altura que albergaría más de 100.000 personas que subirían y bajarían en ascensores movidos por energía atómica. Y un extenso y futurista centro cívico para Marin County, California. Yo creo que por su actividad, por todos esos diseños que realizaba continuamente, podríamos compararle a Beethoven. Beethoven, al final de su vida, no oía la música. Él no podía sentarse y tocar una melodía o cualquier otra obra. Él la componía sin poder oírla y aún así sabía lo que había escrito, la oía en su mente.
Él sabía de la misma forma que mi abuelo. Él podía idear cualquier cosa y podía formularla dentro de su mente y luego trasladarla y dibujarla en un papel, de la misma manera que Beethoven escribía las notas en el papel y componía esas grandes sinfonías. Cuando le preguntaban cómo podía concebir y visualizar todos aquellos proyectos diferentes, el mayor número de toda su carrera, Wright sonreía y decía: no puedo visualizarlos tan deprisa como quisiera. Wright nunca se puso límites. La mayoría de nosotros, supongo, pensamos que llega un momento en el que podemos encasillarnos. Pero como Wright tenía una especial visión de cómo debía vivir un artista creativo, nunca se marcaba límites. Y aunque era un hombre mayor, nunca se le ocurrió que podía dejar de pensar, que podía dejar de trabajar, que podía dejar de inventar, que podía dejar de imaginar, que podía dejar de ver su vida a través del prisma de su acusada sensibilidad. Construimos en relación con aquellos que construyeron antes que nosotros, y construimos en relación con aquellos que vendrán después de nosotros. Y las ciudades, desde el primer momento, cuando las ciudades empezaron a ser organizadas, como Mesopotamia, adquirieron el concepto de inmortalidad. Gilgamesh es el rey de una ciudad y decide que la única inmortalidad que conseguirá será a través de los edificios que construya en la ciudad. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque con la ciudad extendemos los límites normales de nuestra vida, entablando una conversación entre el pasado y el futuro. Anteriormente, en 1943, se le había pedido a Wright que diseñara un museo para la ciudad de Nueva York para albergar una gran colección de pinturas abstractas reunidas por el rey del cobre, Solomon R. Guggenheim. Obras de Mondrian, Delaunay, Kandinsky. Wright no sabía mucho de arte abstracto. Para él eran lecciones de pintura con los dedos. Cuando le mostraron algunas de las obras maestras de Guggenheim, no pudo resistirse y preguntó: ¿cómo le llama usted a esto? Aún así se lanzó a trabajar. Espera a ver los bocetos para el Guggenheim, le dijo a un amigo. Estará casi directamente enfrente del Museo Metropolitan. Hará que éste parezca un granero protestante. Él estuvo obsesionado por ciertas figuras durante toda su vida, por ejemplo la espiral, y las representaba una y otra vez. Intentó hacer un garaje en espiral en Pittsburgh para Edgar Kaufman y finalmente tuvo la oportunidad de su vida, representando la espiral en el Guggenheim. Y se le ofrece la oportunidad de hacer un museo en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. Creo que él había estado esperando desde siempre algo de esta naturaleza. Pero el Guggenheim se convirtió en el encargo más difícil de su vida. Durante 13 años, Wright estuvo luchando para conseguir construir su museo. Él y Guggenheim discutían por el elevado coste de la construcción, que rápidamente ascendió de 750.000 a 2 millones de euros. Entonces Guggenheim murió y sus herederos decidieron despedir a Wright y contratar a otro arquitecto. La administración rehusó aprobar el poco ortodoxo diseño de Wright. Desesperado, se dirigió al hombre que se encargaba de las grandes construcciones de la ciudad de Nueva York, Robert Moses. No me importa cuántas leyes tengan que violar, dijo a los funcionarios. Quiero que el Guggenheim se construya. Por fin, en 1956, empezó la construcción de los cimientos en la esquina de la calle 89 con la Quinta Avenida. El interior iba a ser una rampa continua y los visitantes empezarían por arriba y seguirían su camino hacia abajo. Pero aunque la construcción había empezado, el proyecto seguía siendo muy controvertido.
Varios prominentes críticos atacaron el diseño de Wright. Hilton Kramer lo llamó una arquitectura cuyo único éxito es cumplir una función orgánica, llamar la atención por sí misma. Un escritor le llamó el error de Frank Lloyd Wright. Él no quería ajustar sus construcciones a la urbanística preexistente. Solía decir, piensa que es como el pabellón de un parque. Bien, de hecho no está en el parque, está en una calle. Y la razón por la que resulta tan maravilloso es porque los otros edificios obedecen las normas urbanísticas, y de ahí el contraste. Imagine si los otros edificios desaparecieran y se levantaran más Guggenheims. Resultaría cómico. Somebody said the museum out here on Fifth Avenue looked like a washing machine. This one that you're building? That's one of my buildings. Well, I've heard a lot of that type of reaction, and I've always discounted it as worthless, and I think it is. 21 de los más conocidos artistas, entre ellos William de Kooning, Franz Klein y Robert Motherwell, enviaron una carta al New York Times diciendo que sería totalmente imposible exponer sus obras en un museo de paredes curvas e inclinadas. Wright envió un telegrama denunciando sus mentes de íncubos de costumbres retrógradas y añadía que muchos pintores que producían buen arte deseaban exponer sus obras en su museo. Y el señor Wright intentaba puntualizar. Estoy haciendo un edificio donde ver obras de arte sea algo natural. Solo hay que bajar la rampa. Las pinturas estarán en las paredes, muchas de ellas en artísticos caballetes, otras colocadas en alto y con las luces cambiando continuamente. Él no intentaba subyugar las pinturas al edificio. Él quería crear una síntesis, crear una unión entre la arquitectura y la pintura que nunca había existido anteriormente. Seis meses antes de que muriera, alguien le hizo una foto en la azotea del Museo Guggenheim. Todavía estaba allí, el andamio, y él estaba de perfil. Y le ves con su sombrero de galleta y... es un hombre en la cima del mundo. Y casi tenía 92 años. Es una imagen suya que yo no puedo quitarme del pensamiento, y para mí es el Wright esencial. En la primavera de 1959, el Guggenheim estaba casi terminado, y Wright estaba ultimando los detalles finales desde su estudio de Taliesin. Aunque había empezado a fallarle la vista, todavía se levantaba temprano para ponerse a trabajar en su mesa de dibujo. Cuando su primera esposa Kitty murió esa misma primavera, su hijo David le ocultó la noticia durante varios días. Wright lloró cuando supo lo que le había sucedido a la mujer a la que había abandonado 50 años antes. «¿Por qué no me has avisado en cuanto lo supiste?», le preguntó. «¿Para qué iba a molestarte?», le contestó David. «Tú nunca te preocupaste de ella cuando vivía». Poco tiempo después, el 4 de abril, Wright se quejó de dolores de estómago y fue hospitalizado en Phoenix. La operación para extraerle una obstrucción intestinal fue un éxito, pero 5 días más tarde, el 9 de abril, murió mientras dormía. Fui al hospital en cuanto me avisaron y su cuerpo estaba todavía en la cama. Medía cerca de 1,85 m y cuando murió parecía pequeño y frágil, algo que nunca había sido. Nunca he olvidado eso, fue como si su carisma muriera con él y solo quedara aquel pequeño cuerpo. Y ya no era aquel hombretón que había sido. Yo sentía que mi abuelo era casi inmortal. En el momento que murió, yo no estaba con su hermandad. Yo le había dejado y estaba trabajando con mi padre. Recuerdo que nos dieron la noticia mientras estábamos en Los Ángeles y enseguida, inmediatamente, cogimos un avión y fuimos a Taliesin. Y después... recuerdo que mi padre y yo entramos en el salón y el abuelo estaba allí en el ataúd. Nos acercamos y le miramos. Nos abrazamos y lloramos.
abrazados el uno al otro. Estábamos en llanto. En aquel momento nos dimos cuenta de que se había ido, que realmente se había ido. Sus discípulos cargaron su féretro en una furgoneta y le llevaron durante 28 horas por las calles de Wisconsin, siguiendo el mismo recorrido que Wright había hecho siempre. En Taliesin, fue llevado hasta su tumba en una carreta cubierta de flores, igual que May McChaney, la mujer que murió asesinada y por la que una vez arriesgó todo lo que tenía. Siguiendo sus deseos, le enterraron a pocos metros de ella y cerca de su madre, la mujer que predijo que estaba destinado a ser grande. Un sacerdote unitario leyó el pasaje favorito de Emerson: quien quiera ser un hombre debe ser un inconformista. Nada hay tan sagrado que la integridad de tu pensamiento. Yo creo que no pensaba mucho en el más allá, pero hay un pasaje en su autobiografía en donde habla de sus últimos días. Decía que la naturaleza es hermosa, que disfrutaba cuando salía a dar un paseo, que la naturaleza de cada árbol es diferente a la de los otros, que todas las hierbas son diferentes y que los arroyos y los riachuelos son muy bellos. Él creía que era tan hermosa que es imposible que el cielo sea tan hermoso como la naturaleza de la tierra. El 21 de octubre de 1959, 6 meses después de la muerte de Frank Lloyd Wright, el Museo Solomon R. Guggenheim se abrió al público. Wright cambió nuestra forma de ver la tierra, de usar la tierra, la forma de vivir en nuestras casas, la forma de trabajar en nuestras oficinas, incluso nuestra relación con la pintura. Después del Guggenheim, ¿a quién le importará el arte de los museos si el propio edificio no es una obra de arte? ¿Para qué sirve el arte? El arte
Es de alguna forma una especie de conexión espiritual. Una conexión a algo más grande que nosotros mismos. Una conexión a algo que no podemos describir enteramente o expresarlo con palabras. El arte es una mentira que nos dice la verdad, dijo una vez Picasso. Es como alcanzar un sentimiento. Pero al mismo tiempo la arquitectura, a diferencia de otras artes, está conectada a la vida diaria. Es un techo sobre nuestras cabezas que nos protege de la lluvia. Y el genio de Wright tuvo la habilidad de conseguirlo. Tuvo la habilidad de saber satisfacer las necesidades diarias que siempre forman parte de la arquitectura y que son ineludibles. Pero además, al mismo tiempo, sus obras se te clavan en el interior y casi te hacen sentir como si estuvieses viviendo una experiencia trascendental. Y yo no creo que sea injusto decir que nunca ha habido un arquitecto americano que haya hecho tanto para conmover al mundo, que haya hecho tanto para realizar su visión de lo que debe ser la perfecta arquitectura como Frank Lloyd Wright. La definición de lo que debe ser un arquitecto dice que es facilitar a sus congéneres las mejores formas y con los costes más bajos posibles. Frank realmente creía eso, y cuando hacía aquellos templos, sus ambiciosos templos, verdaderos templos, como la sinagoga, o el templo unitario de Oak Park, y otros templos del arte como el Guggenheim, era capaz de representar ambas cualidades de la arquitectura, y aparte de su arrogancia, creaba algo desprovisto de todo egoísmo. Por supuesto, él diseñaba esas cosas que plasmaba a su gusto, pero no son sus monumentos, son algo más. Son monumentos para todos nosotros. Y disfrutamos de esos monumentos de la misma forma, con el mismo acto de egoísmo que lo hizo aquel gran hombre. I want you to give, if you will, the answer to just one more question. Are you afraid of death? Not at all. Do you Death believe, is a great friend. do you believe in your personal immortality? Yes. You believe Insofar as I am immortal, I will be immortal. To me, young has no meaning. It's something you can do nothing about. Nothing at all. But youth is a quality, and if you have it, you never lose it. And when they put you into the box, that's your immortality. Mr. Wright, I thank you for spending this hour with us. Well, you're welcome. I hope it's been of some interest. It has indeed. To whoever's been listening, but I don't know.